tema. ¿Un gobierno, Albert, tuyo, apoyaría que empresas públicas como Renfe o Adif participasen en la construcción del AVE a la Meca de un país como Arabia Saudí, que tampoco sería el mejor ejemplo de derechos humanos? Bueno, yo creo que hay empresas privadas que lo pueden hacer, lo que pasa que es verdad que... Renfe y Adif. No, empresas públicas no creo que sea lo suyo. ¿Retiraríais esa inversión? Bueno, no sé si vamos a retirar todas las vías que se ¿Sí hayan o montado. no? No, bueno, tú retirarías las pregunto, vías una por yo, una. Pablo. Privada. ¿Y vosotros, Pablo? Nosotros sí, por supuesto. Y además decimos que el problema de Arabia Saudí es que España ha estado vendiendo armas a uno de los estados que favorecía al ISIS. Nosotros decíamos eso desde el principio. Hay que hablar de lucha contra el terrorismo, que es fundamental intervenir sobre las causas y, sobre todo, limitar los flujos de financiación al Estado Islámico y limitar o acabar con las relaciones comerciales con los países que han financiado el terrorismo. Todo el mundo dice que la principal ayuda económica en el origen del Estado Islámico venía de Arabia Saudí, de supuestas asociaciones caritativas de Arabia Saudí. Pues bien, es vergonzoso que nuestro país sume un 15% de sus exportaciones de material militar a Arabia Saudí. Es vergonzoso que el ministro de Defensa estuviera en Arabia Saudí haciendo negocios allí. Algunos nos preguntan, ¿por qué vais a hacer al general Julio Rodríguez ministro de Defensa? Pues para acabar con eso. Nuestro país no puede vender armas a dictaduras. Y nos preocupa, por ejemplo, que la violación de los derechos humanos en Arabia Saudí haya sido compatible con las buenas relaciones de nuestra Casa Real con la Casa Real Saudí. Entonces, Pablo, Pablo, vosotros no lo decís. entonces Pablo, no entiendo muy bien por qué un alcalde de Podemos como José María González Kichi ha apoyado el contrato de Navantia para construir 5 corbetas para Arabia Saudí. Nuestro país no puede vender armas a dictaduras. Porque entiendo que él ponía por delante los derechos de los trabajadores que viven... Bueno, seguramente lo que está haciendo el gobierno actual es construyendo la Vía a la Meca. Bueno, pues yo lo digo claramente. Entiendo que no tiene ningún sentido tener cooperación militar con estados que en última instancia pueden estar estados o fundaciones vinculadas a esos estados favoreciendo al ISIS. Y creo que es compatible, cuando tienes una responsabilidad de gobierno, compatible proteger los derechos de los trabajadores y buscar contratos con otros países al tiempo que en el comercio de armas tratamos de proteger los derechos humanos. Es un poco contradictorio. Y creo que es compatible. Es vergonzoso. Que no tiene ningún sentido. Lo que yo he dicho es que tanto los bombardeos como las intervenciones terrestres en Yemen, en Siria, en Libia, en Irak, han demostrado no librarnos del problema del terrorismo, sino acrecentarlo todavía más. Y creo que es compatible. Las intervenciones terrestres y los bombardeos no nos ayudaron ni en Siria, ni en Irak, ni en Yemen, ni en Afganistán, ni en Libia. El bloqueo marítimo se extiende a todos los puertos del país. La coalición acompaña con esta presencia naval a los bombardeos que se vienen realizando desde la semana pasada en 9 de las 21 provincias de Yemen. El ministro de Asuntos Exteriores yemení destacó que, a petición de su gobierno, la coalición comenzará con ofensiva por tierra. El secretario de la Federación Musulmana de España, Jesús Fernández, opina que esta operación de Arabia Saudí y sus aliados es una violación del derecho internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU debería hacer algo al respecto. Y creo que es compatible. Y limitar o acabar con las relaciones comerciales con los países que han financiado el terrorismo.
Él ponía por delante los derechos de los trabajadores. Creo que es compatible, cuando tienes una responsabilidad de gobierno, compatible proteger los derechos de los trabajadores y buscar contratos con otros países, al tiempo que en el comercio de armas tratamos de proteger los derechos humanos. Al tiempo que en el comercio de armas tratamos de proteger los derechos humanos. Que en el comercio de armas tratamos de proteger los derechos humanos. Que en el comercio de armas tratamos de proteger los derechos humanos. También me molesta escuchar cierta hipocresía en esta Cámara, en algunos que lloran lágrimas de cocodrilos y defienden y dicen defender los derechos humanos. Es un poco contradictorio.